Antes de comenzar con esta historia, quiero aclarar que los personajes y las imágenes no son de mi propiedad. Los derechos pertenecen al autor de Wattpad, el gran Kingu Saiko. Si lo desean, pueden ir a Wattpad para apoyarlo y leer otras de sus fabulosas historias. Tampoco son de mi propiedad los personajes de Ruby, etc., ya que todos pertenecen a sus respectivos dueños y están protegidos por derechos de autor, como ya mencioné antes. Con todo esto aclarado, comencemos esta historia. Jax echó la cabeza hacia atrás, aliviado. Se sentía increíble. No, se sentía más que increíble, como un hombre nuevo, o quizás mejor. Demonios, quizás solo diferente. Se sentía increíble, mejor que ninguno de los dos en años, quizás nunca. Todo su cuerpo vibraba de energía como si se hubiera tomado una docena de latas de Red Bull y las hubiera absorbido con pura adrenalina. Cada parte de él prácticamente estaba recién engrasada y pulida, lista para comerse el mundo. El agotamiento que arrastraba, los dolores y la rigidez muscular, habían desaparecido. Estaban limpios. Movió los hombros, saboreando la libertad con la que se movían, como si toda la tensión, lo que fuera que eso significara, le hubiera sido expulsada de un puñetazo. Pero aún así, algo extraño le pasaba. Levantó una mano, mirándola con los ojos entrecerrados mientras la giraba en la penumbra. Si se concentraba, podía ver el tenue brillo de su aura. Un violeta suave que latía y parpadeaba como si tuviera vida propia. Las sombras se enroscaban bajo él y alrededor de sus dedos y piernas, arremolinándose perezosamente antes de disiparse como humo. Frunció el ceño. «Eso es, diferente», murmuró, inseguro. Aura, como Jax recordaba de la serie, no se suponía que luciera así. Se suponía que debía ser pulcra y limpia. Una especie de resplandor, azul o dorado, algo brillante y heroico. ¿No se supone que Aura es, estable? ¿Como un campo de fuerza de ciencia ficción? Murmuró, inclinando la mano para ver mejor. Esto no era eso. Ni de lejos. La forma en que se movía, la forma en que se arremolinaba y cambiaba, siendo honesto, le recordaba menos a Aura y más a algo sacado de un libro de jugadas diferente. Ki. Nen. Sí, más bien a eso, asintió, observando la energía que se enroscaba alrededor de sus dedos. La curiosidad lo despertó, y Jax flexionó la mano experimentalmente. El resplandor violeta respondió al instante, haciéndose más intenso a medida que ondulaba por su piel. Se concentró, deseando que se concentrara, y la energía obedeció. Se arremolinó alrededor de su puño, aumentando su brillo hasta que su mano quedó envuelta en una gran esfera de luz violeta brillante. Podía ver las venas de su antebrazo sobresalir, sentir la sutil fuerza que se enroscaba bajo la superficie de sus huesos y músculos. No era solo un truco visual. Podía sentirlo, como una fuerza viva que lo recorría, esperando a ser liberada. No está mal. Nada mal, dijo en voz baja. La sorpresa en su voz dio paso rápidamente a la satisfacción. Para comprobarlo mejor, levantó el dedo índice, concentrándose en la extraña, casi líquida, cualidad de su aura. Con un poco de concentración, moldeó una pequeña cantidad en algo más pequeño. Un rudimentario corazón. La forma vaciló y se retorció, con bordes irregulares y movimientos lentos, pero era inconfundible. La observó un instante y soltó una risita mientras el corazón se tambaleaba y se rompía. Romántico, dijo secamente, sacudiendo la mano para dispersar los rastros restantes. La energía se aferró obstinadamente un instante antes de desaparecer, hundiéndose de nuevo en su piel. Cuanto más pensaba Jax en ello, menos sentido tenía todo aquello. Pero, pensándolo bien, ¿cuándo había sido él la norma? No era casualidad ni suerte. Era poder, simple y llanamente. No necesitaba tener sentido. Simplemente lo era. Y entonces la verdad lo golpeó. Soy así de increíble. Asintió para sí mismo, con una satisfacción petulante impresa en el rostro. Claro. Simplemente era más especial que todos los demás, así que, naturalmente, su aura también lo era. ¿Por qué no iba a serlo? Las reglas no se aplicaban a alguien como él. Antes de que pudiera deleitarse demasiado con su nueva revelación, un leve sonido familiar resonó por la habitación. Su sonrisa se congeló al mirar por encima del hombro. Dos figuras enormes se cernían cerca, sus luminosos ojos violetas fijos en él, expectantes. Perro divino. Blanco y perro divino. Negro. El blanco ladró al captar su mirada, mientras que el negro sacó la lengua y meneó la cola con desenfrenada excitación. Jax arqueó una ceja. ¿Siempre fueron así de grandes?, murmuró, acercándose. Los lobos no solo eran enormes, sino colosales.
Cada uno tenía fácilmente el tamaño de un caballo. Los de Megumi eran definitivamente mucho más pequeños que ellos dos. Un hombre en potencia, demonios, son un espectáculo, dijo Jax, sonriendo mientras les extendía una mano. Los lobos olfatearon sus dedos con cautela antes de bajar sus enormes cabezas en señal de reconocimiento. Jax rió entre dientes, rozándoles las cabezas con la mano. Buenos chicos, dijo. Mientras les alborotaba el pelaje sombrío, sintió que algo se asentaba en lo más profundo de su mente. No era solo fuerza bruta. No, era algo más profundo. Control. Influencia. Un vínculo. No eran solo criaturas. Eran suyas. La primera de 10, comprendió. Pero mientras su mente divagaba, inevitablemente se detuvo en la última. Su sonrisa se desvaneció por un instante, un escalofrío le recorrió la espalda. Espada de 8 mangos, Divergente Sila, General Divino Mahoraga. El nombre resonó en la mente de Jax como una campana tañendo. Sus labios se torcieron en una sonrisa incómoda mientras flexionaba la mano instintivamente, apretando los dedos en un puño. Oh, definitivamente estaba domando a esa. El pensamiento persistía antes de que lo desechara. Volvió a centrar su atención en los dos enormes lobos a su lado. Divine Doguite yacía boca arriba con el estómago expuesto para que lo frotaran, mientras que su gemelo se mordía la cola. Jax soltó una risita. Monada. Hablando de domar, dijo, con una sonrisa pícara extendiéndose por su rostro. Veamos qué pueden hacer ustedes dos. No contra él, por supuesto. Aún se sentía eufórico tras su despertar, la pura emoción del nuevo poder lo recorría. Contenerse no era precisamente su objetivo, y sería una lástima matar accidentalmente a uno de ellos minutos después de invocarlo. Sobre todo con la totalidad en juego. Esa era una de las estrictas reglas de la técnica de las 10 sombras. Si el invocador mataba a uno de sus Shikigami, la capacidad de fusionarlos, usar la totalidad o reasignar su poder tras la muerte a otros se desvanecería. Y por mucho que Jax odiara la idea de perderlos, la idea de no convertir a los otros 9 en un Mahoraga Elite o perder a Hito era francamente deprimente. Suspiró, negando con la cabeza. No tenía sentido pensar en hipótesis. En cambio, se dirigió a un lateral de la arena, hacia las filas de viejos modelos de caballeros atlasianos sin usar que cubrían las paredes. Una rápida conexión a los paneles de control de la arena mediante su pergamino, Y. 10 de las latas cobraron vida. Sus servos zumbaban y sus movimientos eran bruscos, pero sus armas y espadas se disparaban con una precisión inquietante. Jax dio un paso atrás, sonriendo mientras se giraba hacia sus lobos. Muy bien, chicos, dijo, aplaudiendo. Veamos qué tienen. Al instante, los perros divinos se pusieron firmes, gruñendo. Empecemos con uno. La lata avanzó a la orden de Jax, con sus servos rugiendo como una reliquia pasada de moda. Una vez en posición frente a los lobos, emitió una advertencia típicamente robótica. Entrenamiento de combate iniciado. Nivel de amenaza, 0. Protocolos de seguridad activados. Por favor, asegúrese de, gimió Jax, poniendo los ojos en blanco. Desactive los protocolos de seguridad. Jugueteando con su pergamino, interrumpió el anuncio y ajustó la configuración. Bien, veamos, el nivel de amenaza 6 debería bastar. Más o menos el nivel de habilidad de un estudiante de combate novato de secundaria. Nada del otro mundo. Las luces del caballero parpadearon brevemente en señal de reconocimiento. Nivel de amenaza 6 activado. Iniciando simulación. Bien, murmuró Jax. Luego, más fuerte, comience. El caballero apenas tuvo tiempo de levantar el arma antes de que los perros divinos se abalanzaran sobre él. Con un gruñido feroz, sus mandíbulas se cerraron, partiendo la desventurada máquina en dos, como si fuera de papel el metal, chirrió y saltaron chispas cuando las mitades cayeron al suelo. Jax parpadeó, mirando los restos destrozados. Vaya, qué rápido. Se rascó la cabeza, mirando a los lobos, que parecían muy satisfechos consigo mismos. De acuerdo, murmuró con una sonrisa burlona. Subamos un poco la intensidad. Jax ajustó la configuración una vez más, subiendo la intensidad al nivel 8. Supuestamente, eso debería ser suficiente para enfrentarse a media docena de Beowulfs, o eso decía el sistema. Arqueó una ceja. De acuerdo, a ver si puedes con 3. Esta vez, envió a 3 caballeros. Las máquinas se posicionaron con un ruido metálico, con las armas desenvainadas, y Jax dio la orden. Comiencen. A su orden, los caballeros abrieron fuego. El aire se llenó de una serie de crujidos agudos mientras apuntaban sus armas a los lobos que se acercaban.
Las balas de polvo no eran poca cosa, pero apenas inmutaron a los perros divinos. Wite se movió primero, esquivando los disparos con facilidad. Sus fauces se clavaron en la cabeza del caballero más cercano y, con un crujido, la máquina se desmoronó como papel de aluminio. Trotando de vuelta hacia Jax, Wite dejó caer la cabeza aplastada a sus pies, meneando la cola como si hubiera cogido un palo. Jax parpadeó y luego sonrió con suficiencia. Presumido. Black no perdió tiempo en desmantelar a los otros dos. Con unos cuantos mordiscos rápidos, los caballeros fueron destrozados antes siquiera de asestar un golpe decente. Los lobos apenas parecían estar sin aliento. Jax ajustó la configuración, seleccionando el nivel 10. Muy bien, veamos cómo se manejan ustedes dos con un mordisco de verdad. 5 caballeros se activaron. Se suponía que sus movimientos serían más fluidos, rápidos y coordinados que los del grupo anterior. Esta era una configuración diseñada para simular un combate contra un Grim fuerte como una osa, algo que haría dudar a un cazador en prácticas. Los caballeros se desplegaron, con los rifles en alto, apuntando a los lobos. Jax se recostó con los brazos cruzados. Vamos, entonces. Muéstrame lo que tienes. Blanco se lanzó hacia adelante, las balas zumbando a su lado mientras zigzagueaba. Antes de que el primer caballero pudiera adaptarse, Blanco se abalanzó sobre él, apretándolo con un crujido que le partió el torso en dos. Chispas y metal destrozado se esparcieron como confeti. Negro lo siguió con fuerza bruta, embistiendo a otro caballero y estrellándolo contra el suelo. Sus garras acabaron rápidamente con el pecho de la máquina, desgarrando la armadura como si fuera hojalata barata. Los 3 caballeros restantes se adaptaron rápidamente, formando una formación coordinada. Uno lanzó fuego de contención, obligando a los lobos a esquivar, mientras los otros 2 avanzaban con brillantes cuchillas de energía. Jax ladeó la cabeza, ligeramente impresionado. Golpe astuto, murmuró, esbozando una media sonrisa. No es que sirviera de nada. Negro ignoró un disparo en la cara y respondió con un brutal golpe que destrozó a un caballero. Blanco flanqueó a los demás, agachándose para destrozar las patas de una máquina antes de saltar sobre la última, destrozando su hoja con sus fauces y desgarrando su núcleo con facilidad. Jax silbó bajo, mirando a su Shikigami con aire despreocupado e imperturbable. Jax silbó bajo, mirando de reojo las latas esparcidas a sus lobos, ambos erguidos y completamente imperturbables. Siendo sincero, Jack nunca había sido muy aficionado a los perros. Demasiados encuentros cercanos con perros callejeros que le mordían los talones, y los policías con sus perros babosos y gruñones se habían encargado de ello. El mejor amigo del hombre, ni hablar. Pero con estos dos, por fin entendía el atractivo. De acuerdo, dijo Jax, satisfecho. Ustedes dos merecen cada gramo de problemas. Dirigió su atención a la última lata en pie, o mejor dicho, imponente. Esta no era como las demás esparcidas por el suelo. No, esta era un poco más grande. Y con un poco más grande, quería decir muchísimo más grande. Arma Gigas. Un modelo antiguo, sí, y no tan refinado como el que Weiss combatió en aquel rito de paso tan sofisticado que le hizo pasar. Pero esta versión, más voluminosa. Más robusta. Intimidante en el buen sentido, con probablemente un Grim aún más cruel en su interior. Ven, ordenó Jax, con voz tranquila pero autoritaria, mientras se dirigía hacia el coloso acorazado. Levantó ligeramente el brazo y su aura emergió sin orden alguna, crepitando levemente con anticipación. El arma Gigas respondió sin dudar. Su enorme claymore cortó el aire con un audible silbido. La hoja descendió como la guillotina de un verdugo, golpeando a Jax con un estruendo resonante y una nube de polvo que lo oscureció todo por un instante. Intentó retirar la espada. No se movió. Una risa digna del villano de mierda en el que estaba metido escapó de sus labios. El polvo se asentó, revelando a Jax allí de pie, con la mano alrededor del filo de la espada con indiferencia. El tamaño absurdo de la Claymore lo empequeñecía, pero su agarre se mantenía firme, inmóvil. La sonrisa que dividió el rostro de Jax no era agradable. No estaba destinado a serlo. Jax apretó con más fuerza la enorme espada, sus dedos clavándose en el frío metal. «Vas a necesitar más que eso», murmuró Jax para sí mismo. Las palabras quedaron ahogadas por el chirrido de las patas metálicas del arma Gigas al rozar el suelo. Pero Jax no iba a quedarse allí parado. Bajó el hombro y su otra mano se dirigió al dorso de la espada, asegurándola en su lugar. Jax cambió su peso, con las piernas firmemente plantadas debajo de él. Sin apenas esfuerzo, giró su cuerpo.
La enorme espada del arma gigas se dobló en la dirección equivocada, el metal crujió en protesta, antes de romperse como una ramita. El arma gigas se tambaleó hacia atrás, perdiendo su impulso. Un segundo después, la parte rota de su hoja voló por los aires y se estrelló contra su cabeza, clavándose a través del metal. El arma gigas luchó por recuperarse, ahora desarmado. Sus rodillas se doblaron, y en un solo movimiento explosivo, se lanzó al aire, elevándose varios metros frente al caballero gigante. Su brazo se dobló hacia atrás, los nudillos blancos, los músculos tensos con poder, y luego. Su puño se estrelló contra la placa pectoral del arma gigas. El metal se quebró en el impacto, y con un sonido espantoso, la fuerza estalló a través de su núcleo, desgarrando la espalda limpiamente. La onda expansiva lanzó escombros en todas direcciones, y el impacto fue tan fuerte que atravesó el suelo y dobló las paredes de acero del lado opuesto de la arena. El arma gigas se desmoronó, reducido a nada más que un montón de escombros. Jax aterrizó suavemente sobre sus pies y sonrió de oreja a oreja. Eso es lo que yo llamo un knockout, dijo, limpiándose una mancha de polvo de la cara. Se giró hacia los lobos, que yacían a cierta distancia, observando atentamente. Sus ojos violetas, del mismo tono que su aura, brillaban con una inteligencia casi inquietante mientras observaban la actuación de su amo. Supongo que ya es hora de que nos pongamos manos a la obra, murmuró Jax, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Flexionó la mano, sintiendo aún la adrenalina corriendo por sus venas. No era de los que rehuían un desafío, y toda esta experiencia había sido más que satisfactoria. Pero ahora, tenía cosas más importantes en mente. Algo mucho más importante que unas latas. Con un rápido movimiento, Jax chasqueó los dedos y ambos lobos se pusieron alerta, moviendo las orejas en respuesta. Jax era fuerte. Los perros divinos eran bastante fuertes. Diría que tenían bastantes posibilidades de ganar la batalla esta noche. Bueno, casi. Aún era un poco temprano para el último jefe. Vamos a buscarte amigos, dijo Jax con una sonrisa maliciosa, mirando a los lobos, quienes gruñeron al unísono como si entendieran perfectamente a qué se refería. No se detendría solo en blanco y negro. No, esta noche iba a domar a las otras 8 bestias del Shikigami de las 10 sombras. Perro divino era solo el comienzo. Y si estas Megumi podían con la mayoría, viendo el poder que acababa de desatar, los demás no tendrían ninguna oportunidad. Es hora de ver de qué eres capaz, murmuró, crujiendo los nudillos. Una sensación de emoción crecía en su interior. Jax no era un hombre paciente. H se quedó quieto un momento, pensando en la técnica de las 10 sombras. No era un poder cualquiera. Tenía capas y profundidad, y cada Shikigami aportaba algo diferente. Pero Jax no estaba allí para coleccionar trofeos. No le interesaban los que solo le ofrecían algo que podía encontrar en otro lugar. La respuesta a qué Shikigami debía domar primero era trivial. De los 10, 2 le llamaron la atención. El resto se trataban de poder, control elemental o distracción. Poder. Ya lo tenía. Su aura se hacía cada vez más fuerte. Control elemental. Bueno, ser el hombre de polvo tenía sus ventajas. Bien podría doblegar a los elementos a su voluntad. Distracción. Con los recursos a su disposición, no necesitaba un Shikigami para eso. Por supuesto, todos ofrecían un poco más de lo que admitía, pero aunque sería un fastidio y doloroso, perderlos no sería el fin del mundo, pero los otros dos, esos valían más que cualquier otra cosa. El primero era, obviamente, Maoragadu. El segundo ofrecía algo que ningún otro podía proporcionarle: regeneración. Con este Shikigami, Jax sabía que la muerte misma tendría que esforzarse mucho más para alcanzarlo. Levantó las manos, curvando sutilmente los dedos para formar la figura. El pulgar y el índice derechos se unieron en una curva, el resto curvado delineando los cuernos. El dorso de su mano derecha se posó sobre el dorso de la izquierda. El gesto fue suave, casi instintivo. Una de las señales manuales esenciales para la invocación. Empujó su aura más profundamente en su sombra en expansión. Tras él, los lobos aullaron al unísono para preparar el escenario. Cerró los ojos, visualizando la forma de lo que quería invocar. Sus instintos lo guiaron en el proceso. Y entonces, pronunció el nombre: Ciervo tranquilo. Por una fracción de segundo, no ocurrió nada. Pero entonces, las sombras a sus pies comenzaron a moverse, retorciéndose y enroscándose mientras la forma del Shikigami comenzaba a tomar forma. Al principio fue sutil, solo una onda de oscuridad, pero luego, de la oscuridad, surgió
Era absurdamente musculoso, su cuerpo rebosaba de fuerza, lo que lo hacía destacar entre los demás Shikigami. Tenía la cabeza agacha, como si pensara en silencio, pero Jax podía sentir la fuerza bruta que se escondía bajo ella. Unas orejas rojizas se posaban sobre su cabeza, moviéndose nerviosamente al observar su entorno. Su pelaje era espeso y saludable, una melena brillante cubría su pecho como una armadura. Las largas y elegantes astas de 5 puntas se curvaban desde su cabeza, casi como una corona. También era enorme, aquella maldita criatura del tamaño de un autobús pequeño. Jax esbozó una sonrisa, observándolo. Vaya, qué cabrón eres, dijo. El ciervo tranquilo alzó la cabeza para mirar a Jax. Sus 5 ojos lo fulminaban con la mirada. Emitió un gruñido profundo y gutural, una mezcla de rugido de ciervo y gruñido sordo y retumbante. Jax crujió los nudillos con una sonrisa maliciosa al avanzar. Los lobos se desplegaron a su alrededor, listos para la señal. Apunta a las patas y le parto la cabeza, ordenó. Con un movimiento fluido, los lobos se abalanzaron, mostrando los dientes. Jax se lanzó hacia adelante con ellos. Levantó el puño, listo para cumplir su promesa de esparcir el cerebro del ciervo por el suelo. Los perros divinos se movieron para atacar las patas. El ciervo tranquilo clavó sus cascos en el suelo. Una suave luz verde llenó la arena. Los perros divinos se desvanecieron en un instante. Jax apenas tuvo tiempo de percatarse de su desaparición cuando el ciervo tranquilo se abalanzó. Su enorme cabeza se estrelló contra el pecho de Jax. El impacto lo lanzó hacia atrás con un golpe sordo y espantoso. Rebotó contra las paredes de acero del pasillo, sin aliento al deslizarse por el suelo. El cuerpo de Jax finalmente se estrelló contra la pared, y el impacto lo sacudió profundamente. Tosió, la sangre le corría por la frente, sintiendo el pecho como un enorme moretón. Mierda, este cabrón se rompió una costilla, murmuró en voz baja, aunque la risa que siguió rápidamente se convirtió en otra tos. No iba a ser tan fácil. Con razón Megumi nunca lo domó. Este bastardo podía desactivar técnicas con su habilidad. Sus perros no habían muerto. No habían sido invocados. Pero entonces, sus ojos se clavaron en ciervo tranquilo, aún arrodillado en la distancia. La sangre seguía manando de la herida en su garganta, pero en lugar de desplomarse, la enorme bestia comenzó a sanar. La carne se recompuso cuando el ciervo levantó la cabeza, mirándolo fijamente. Jax sonrió, con sabor a sangre en la boca, mientras sostenía el trozo de carne que le había arrancado del cuello antes de que saliera volando. Supongo que no fui el único que subestimó a mi enemigo, amigo. Se burló, limpiándose el labio. Se puso de pie, sacudiéndose el dolor. Las heridas no importaban esta vez. No importaba lo mal que se pusiera, simplemente dejaría que la maldita cosa lo curara después de matarlo a golpes. Antes de volver a entrar, sacó su pergamino, que seguía funcionando a pesar del caos, y con un par de clics, accedió al sistema de seguridad de la mansión. Desactivó las cámaras de esa sección. No puedo permitir que la gente vea cómo le da una paliza a un burro enorme. Tengo que asegurarme de que nadie venga a joder el ritual de domesticación. Eso sería vergonzoso. Entonces, habló. Buenas noches, les habla su patriarca. A todos los sirvientes, criadas, guardias y familiares. Atención, por favor. Su voz resonó en los sistemas de toda la finca y resonó en cada rincón. Aquellos de ustedes en los cuarteles del personal, guardias en los pasillos y cualquiera que esté al alcance del oído, escuchen esto. No intenten acercarse a la sección D12. He dado órdenes explícitas de establecer un perímetro fortificado alrededor de esta área, y espero que se obedezcan sin vacilación. Si no están entrenados en combate, no se acerquen a este lugar bajo ninguna circunstancia. Sus vidas no estarán garantizadas si desobedecen. Espero no tener que explicar las consecuencias. Para aquellos capaces, luchadores, usuarios de aura, su prioridad es la seguridad de mi esposa e hijo. Estarán protegidos a toda costa. Concentren todos los recursos disponibles para garantizar su seguridad. Esto no es negociable. Que quede claro. Si intentan entrar en el área designada, no prometo su supervivencia. Nadie debe entrar. Sin excepciones. Y para aquellos que aún sean lo suficientemente insensatos como para intentarlo, si sobreviven esta noche, me aseguraré de que sus vidas se conviertan en algo mucho peor. Si mi familia o mis sirvientes sufren algún daño, el sufrimiento que soportarán será una lección aprendida con sangre. Considérense advertidos. Ahora, procedan. En cuestión de segundos, toda la casa se movilizó. Las fuertes pisadas de los guardias se precipitaron con determinación.
El silencioso zumbido de los sistemas de seguridad se encendió, y el personal organizó eficientemente un perímetro separado más lejos. La familia Schne se enorgullecía desde hacía tiempo de su capacidad para responder a las crisis con la rapidez y precisión de una máquina bien engrasada. Esta noche no era diferente. Habían recibido una orden y se movilizaron para cumplirla sin un solo paso en falso. En cuestión de segundos, tanto la señora como el hijo de la familia Schne fueron escoltados a zonas seguras separadas, rodeados por los mejores guardias de la finca. Whitley, aún joven, estaba bajo una protección mucho más intensa. La seguridad del chico era primordial. Después de todo, él era el futuro del apellido Schne. Y con eso, los pasillos volvieron a quedar en silencio, salvo por el lejano sonido de las palabras amenazantes de Jax, que resonaron una última vez antes de que se cortara la comunicación. Vamos, animal asqueroso. Te mostraré cómo es la supremacía humana.